Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta llueve en nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta llueve en nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey.
las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Muy buenas noches y bienvenidos a esta singular serie de 22 programas en los que de lunes a viernes durante todo el mes de diciembre estaremos trayendo luces para ayudarte a mejorar las condiciones de tu núcleo familiar y para que la bendición de Dios sea sobre todos los tuyos. Y estamos a la puerta de cerrar nuestro ciclo de charlas, reflexiones y enseñanzas sobre los distintos tópicos con que podemos reforzar, blindar, aportar a la estructura orgánica de nuestra familia, de nuestro hogar, para que a partir de allí, de ese pequeño mundo que es nuestra sagrada familia, podamos seguir creciendo esa ola. Recuerdan que lo hablamos en la fiesta de la Pascua, este movimiento que está cambiando el mundo. Y algunas personas hicieron el comentario que tal vez era muy pretencioso, porque pues si nosotros somos unas santas decenas de millares, ¿cómo vamos a cambiar más de 7,000 millones de personas que son las que actualmente habitan? Bueno, pues no es que esperemos a que el COVID acabe con todos, no, esa no es la manera. Estábamos diciendo que a partir de nuestro mundo interior, lo que es nuestro corazón, nuestra conciencia, ese es el primer mundo que tiene que cambiar. Después, nuestro círculo inmediato, con quién estás, si vives con tus padres, o los padres que viven con sus hijos, o sus nietos, o sus cuñados, o ahijadas, o lo que sea que estén allí, yernos, nueras, ese círculo familiar básico, y va creciendo. Vamos invitando a nuestros
primos segundos, a nuestras tías políticas y a nuestros compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, nuestros vecinos, socios. Bueno, y vamos creciendo y afectando dramáticamente la vida de tantas y tantas personas. Hay todo un universo, constelaciones en un espacio sideral con tantas variantes como son las vidas de cada uno de todos los que estamos conectados de día en día en este canal. Hoy lo hacemos con la cubierta de la letra número 21 de las 22 del Aleph Bet, la letra Sin, con valor numérico 300. Mira tú, es el 3 veces 7, la letra 777, con valor numérico de 300. Es esa simbólica cifra con la cual Gedeón trae liberación a Israel con respecto a la opresión de los madianitas. Entonces, también es una de las medidas del arca que construyó Noé. Muy bien. El título es Modas, Tendencia, Música y Tatuajes. Es también, como todo, controversial en medio de las personas que confunden una cosa con otra, los que se mueven en los literalismos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que donde quiera que nosotros vivamos, vamos a recibir la influencia social del entorno. Positiva o negativamente, la influencia social del entorno. Nosotros podemos, como lo hizo Daniel con sus amigos, mantener una actitud y aún una dieta al margen de la dieta y las costumbres del entorno babilónico en el cual estaban, y mantenerse fiel y firme con sus valores, con sus enseñanzas, con su doctrina, o pervertirse como tantos hebreos lo hicieron. Son opciones. Mira otro ejemplo exactamente contrario. Lot y su familia en Sodoma pervirtieron sus costumbres. Entonces, afectado completamente por el entorno social. Ya se desdibuja ahí una persona que ha sido criada a los pies de Abraham. No, es algo terrible y termina ofreciendo sus hijas para complacencia sexual de los habitantes de Sodoma, y termina él borracho embarazando a sus hijas. Eso es una notable situación para que nos demos cuenta cuánto puede llegar a afectar el entorno social poco a poco. Un poquito de esto, un poquito de aquello, y se va contaminando. Mira que está modas, tendencia, música, tatuajes. Bueno, no vamos a asumir una postura religiosa. Vamos a referirnos a lo que dice, o las luces que podemos encontrar en algunos textos de la Biblia,
pero lejos de asumir posiciones religiosas. ¿Qué quiero decir con posiciones religiosas? Que un radicalismo en la interpretación lo que ha hecho es generar confusiones, resentimientos y discriminaciones. En el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, leemos: No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, esa es una de las escrituras. Bueno, ustedes encontrarán que el apóstol Pablo dice que la mujer no tenga joyas, ni peinado ostentoso, ni vestido costoso. Bueno, vamos por partes. Que la mujer no vista prendas de hombre, ni el hombre prendas de la mujer. Entonces, hay que entender también el contexto social y el contexto histórico. La persona que está escribiendo esto, lo está escribiendo en un momento y en una coyuntura con un tipo de prendas, pero si nos vamos al que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, o sea que esa palabra hay que aplicarla en todos los tiempos y en todos los lugares, se nos complica. Ese literalismo se nos complica, como sería complicado guardar el Shabbat de puesta de sol a puesta de sol en las regiones árticas y antárticas, donde los atardeceres son cada 6 meses. Entonces, pues sería 6 meses guardando el sábado. Si lo aplicamos literalmente, pues caemos en el absurdo. De la misma manera, pues cualquiera hoy puede decir que el pantalón es una prenda masculina y la falda una prenda femenina. Pero pues es simplemente por ignorancia, por desconocimiento o por incultura. Porque si la persona viaja o estudia, conocerá que el pantalón es una prenda originaria de la India, diseñada para mujeres, y la falda, por ejemplo, en regiones como Escocia, es una prenda absolutamente varonil. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos los habitantes de las tierras altas, de las montañas, de los Highlands en Escocia con sus faldas, y las mujeres en la India con sus pantalones originarios? O sea, no permito que el hombre se ponga pantalón y no permito que la mujer se ponga falda. Entonces, no puede ser que los mandamientos sean de acuerdo a la región, a la cultura, a la época. Es el espíritu de la palabra lo que se está teniendo en cuenta o lo que se debe tener en cuenta. El literalismo es absurdo. Si lo estamos viendo, algunas organizaciones religiosas de las distintas sectas del cristianismo, bueno, la secta mayor, la más grande, la que tiene 1,000 y tantos de millones de creyentes, no molesta mucho en esto. Bueno, no sé por qué, tal vez porque tienen más entendimiento que después todo el protestantismo, que saben que eso no es así. No lo sé, pero de las distintas ya sécticas del protestantismo, entonces dicen que los pantalones de hombre deben ser sin prense, porque el prense es ya de moda y la moda es del diablo, es la marca de la bestia, cosas así. Entonces, algunas organizaciones eclesiales
tienen que tener a las mujeres con una especie de burka de la cintura para abajo. Esos son unos faldones como carpa de camión que, pues, pobrecitas, tienen que andar así, con esos, no diría trajes, diría más bien disfraces, porque en los días de las festividades, como el Halloween, aparecen muchas de esas faldas por todas las calles, en los niños y en los adultos. Ese es el traje de estas organizaciones. Bueno, de todas maneras, Dios ve el corazón. Entonces, estas buenas mujeres, inocente e ingenuamente, se disfrazan, se descuidan, porque cuidarse sería caer en el espíritu de Jezabel. No se maquillan, tienen la cara lavada, no se afeitan, ni la barba ni el bigote, ni la axila, ni nada. Entonces, pues, hay que mirar el ornato interior. Entonces, Dios ve el corazón, y yo estoy seguro que por nada de eso nadie será separado de la gloria de Dios. Ni por no maquillarse, ni por hermosearse. Porque, pues, leemos nosotros, por ejemplo, de que Esther, tipología de la iglesia, está, mira tú, cuánto tiempo, jornadas de 6 meses de embellecimiento, para impregnar cada uno de los poros de su cuerpo en ungüento, en perfumes, en inciensos, con distintos tipos de afeites y peinados, porque se va a presentar delante del rey. Entonces nos dirán, así tenemos que hermosearnos espiritualmente. Pero de todas maneras, en el plano natural, pues no le hace ningún daño a nadie que las personas estén debidamente trajeadas, bien presentadas. No es más espiritual que un hombre esté en clima cálido con camisas de manga larga, abotonadas hasta la muñeca. No, eso no lo hace más espiritual. Son una especie de estereotipos que se han enseñado, que si vamos a ir a la iglesia, entonces tenemos que más o menos trajearnos o disfrazarnos de espirituales. Pero esto no es así. Como decían los antiguos que le enseñaron a mi abuela, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, no importa que una señora esté disfrazada por fuera si no ha sido limpiada por dentro. Es asunto de principios. El plato se limpia primero por dentro. Si no, sería un sepulcro blanqueado. Entonces, pues es muy común y muy generalizado encontrar esos personajes trajeados como unos cuáqueros, como unos Amish, como unas sectas fundamentalistas del siglo XVIII, andando por nuestras ciudades y por las calles y por los caminos, señalando a todo el mundo de mundano, creyéndose más espirituales y con una tremenda lengua diabólica, que es aquello que tienen que buscar la semejanza con el verbo creador o generador de la vida. Muy bien, quiero solamente desatar las ligaduras de opresión y dejar libres a los cautivos, aquellos que están esclavos, aquellas mujeres que se les dice no se vaya a cortar el pelo porque está escrito. Yo no sé qué clase de ángeles eran aquellos de los cuales habla el apóstol Pablo, que dice que tápense el pelo por causa de los ángeles. No dice que por amor a Dios.
¿quiénes eran esos malaquim? ¿Quiénes eran esos seres de arriba que cuando veían mujeres con el pelo largo, pues hacían lo que dice la escritura, que bajaban y las cogían y las preñaban y tenían hijos con ellas? Entonces les decían, tápense el pelo para que los ángeles, los hijos de Dios, no tengan relación con las hijas de los hombres. Tápense el pelo. Y esa tradición llegó hasta los días del apóstol Pablo y todavía tenemos señoras con una melena que parecen leones de circo pobre. Bueno, ni siquiera un corte decente, o sea, con horquilla, con frizz, con caspa, con piojo, pero para la gloria de Dios. De todas maneras, yo sé que eso no las va a separar del reino si su corazón está consagrado a Dios. Así tengan esa pelambrera desordenada y espantosa. Bueno, eso no glorifica a Dios. Hubo una circunstancia de la cual, si acaso más adelante estudiaremos, pero no es para enjuiciar a la mujer, es para mirar qué clase de ángeles son aquellos de los cuales las mujeres tienen que estar tapadas para que no les pase nada. Bueno, en fin, sigamos. El tema entonces de la moda, pues siéntete un poco libre porque es algo externo, es algo exterior. Tú tienes que mostrar al mundo que eres discípulo de Cristo en que amas a tu hermano, no en que te disfrazas de algo, ¿sí? Porque pues estaríamos habilitando las túnicas, las sotanas, los ornamentos que sabemos perfectamente que son una tendencia que no aparecen con Aarón y esto, no, todos los sacerdotes y sumos sacerdotes de todas las religiones de miles de años antes de que hubiera ley en el monte Sinaí, ya estaban disfrazados. Los brujos, los chamanes, los hechiceros, los sacerdotes, las sacerdotisas, todos tenían sus disfraces. Entonces, pero no creo que cuando se habla de vestiduras blancas, pues la escritura dice claramente que esas vestiduras de lino fino son las acciones justas de los santos. Así es que nos tenemos que vestir. Y cuando dice que la mujer debe tener acciones de mujer, a eso se refiere, no vestidos de... Vestido no es tela, ni cuero, ni costal, no se refiere a los elementos con los que se cubre la desnudez. Entonces, ahí estamos. ¿Está claro? Bueno, por eso hay que definir qué es varón y qué es mujer. Eso es espiritualmente, no estamos hablando de la elemental genitalidad. Seguimos. Tendencias y música y tatuajes. Bueno, tal vez el título podría reordenarse o reestructurarse, pero lo estoy leyendo tal como se escribió el libro. Entonces, hay distintas tendencias, no solamente en las redes sociales, sino en general en la sociedad. Modelos de comportamiento, algunos son importados, otros también, o sea, original, casi que no hay nada. La afectación, la transpolarización cultural para un país del tercer mundo es casi total. Para los países del primer mundo, entonces son generadores de la moda, generadores de las tendencias, allí se generan. Bueno,
Eso es ley. Pero no vamos a señalar o a criticar o a condenar ninguna, ni mucho menos en el caso de la música. Pues simplemente enseñamos que cuando estuvimos hablando, por ejemplo, del profesor Emoto y sus experimentos con el agua, cómo se podrían crear cristales con horribles deformaciones y otros con hermosas configuraciones geométricas, solo por el sonido. Entonces nosotros, que estamos compuestos fundamentalmente de agua, en un 71% por lo menos, en la misma proporción que el resto del planeta, entonces la música que tú oigas te estará afectando y estará organizando molecularmente las estructuras de tu agua de una manera o de otra. Pero no es que estés en pecado, ¿no? Sino te queremos recomendar, así como la doctora Aurora Leal hace recomendaciones de nutrición y dietética, pues para que comas mejor. Y la doctora Azucena Pozo, recomendaciones de medicina familiar, pues para que tengas un cuidado preventivo de la salud de la familia. Y cada una de las personas que nos han aportado sus consejos, ¿sí? El profesor Iván Zapata, licenciado en Educación Física, recomendaciones para que tengas una buena condición física, pero si no quieres, no pecas. Tú puedes seguir teniendo una vida sedentaria, comiendo exceso de grasas. Bueno, en fin, o sea, simplemente te aconsejamos. Tú puedes seguir escuchando música que te tiene en la condición en que estás. ¿Quieres salir? Hay que cambiar. Hay que cambiar. Sería una locura querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Fue la reflexión de Albert Einstein. Y estamos de acuerdo con ese pensamiento. Entonces, pero es que me gusta el vallenato, me gusta el reggaetón. Disfrútalo, quédate con él. Pero es importante que sepas que en esa condición también te vas a quedar. ¿Quieres subir? No se puede ser escalador o alpinista cargando maleta de viaje. No. Tienes que aligerar el peso y eso te estorba. Si no quieres, igual el Señor te ama, yo te amo, todos te amaremos. Te amamos reggaetoneando, tranquilo. No hay problema. Es una tendencia. Bien. Es la música que está de moda. Bien, está bien. No hay problema, no tienes que estar cantando salmos de Nemesio. No, eso no. No, porque podría ser también aburrido. O sea, no sé. Pero hay otras músicas. Busca, escudriña, indaga, inquiere, pregunta. Te podemos sugerir distintas melodías que van a traer más armonía interior en tu casa. Pero pues al comienzo es difícil. Es como pasar de ser carnívoro a ser vegetariano, pues es difícil, es un choque. Pero se puede crear un hábito, otro hábito, hasta que son surcos mentales y te acostumbras. Es como todo. Con respecto a los tatuajes, dice el libro de Levítico capítulo 19, versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Entonces, pues el cristianismo nominal enseña como parte de la sana doctrina que no debe haber tatuaje. Tú te tatúas y eso es
más o menos casi como la marca de la bestia. Que la bestia es la que va a poner tatuajes. 6 en las frentes y 6 en las manos. No sé. Yo de eso casi no sé. Por ahí leí que Dios le puso una marca a Caín en la frente. No sé si fue tatuaje o no, no sé. O sea, si la bestia pone marcas en la frente, pues ya Dios había hecho eso. No sé, pues por ejemplo, un poema de amor que fue escrito por Salomón, famoso por su sabiduría, dice textualmente en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. O sea, ¿qué está diciendo el amado a la amada o la amada al amado? Yo quisiera estar tatuado en ti como imborrable, como un tatuaje. Pero la palabra tatuaje no está literal, pero dice como una marca sobre tu brazo, como un sello sobre tu corazón. Entonces, bueno, yo creo que la posición de que el cuerpo es el templo, entonces no se debe dañar, pues bueno, estaría de acuerdo. Empecemos por dentro. Entonces, no por fuera. Pues primero se limpia la parte de adentro. Entonces, pues si vamos al literalismo, pues Jesús dijo que al principio no había divorcio. Entonces, al principio tampoco se comía carne. Se comían solo las semillas y los frutos del huerto. Entonces, si una persona solo come semillas y frutos, ya tiene como cierto peso para decir, ahora vamos a cuidarlo de afuera. Pero si está comiendo grasas saturadas y salchichón y mortadela y chunchullo y rellena y todas esas cosas, y después dice, pero el tatuaje sí es pecado. No. Eso es como decir que es pecado ejercer la prostitución sin preservativo. No. Estamos poniéndole un remiendo nuevo a un viejo vestido. Entonces, pues, oigo y con mucho respeto también que lo hagan, y si no se quieren hacer ninguna marca, pues no la hagan. Pero no señalen, no discriminen. Pero si lo van a hacer, entonces te digo a ti que estás tatuado o maquillado, porque no imprimiréis en vosotros señal alguna. Eso incluye lápiz labial, pestañina, rubor, delineador, base, etcétera, etcétera. No imprimiréis en vosotros señal alguna. Esos son tintes. ¿Sí? Y inclusive hay maquillaje permanente, que son tatuados. Entonces se tatúan las cejas, etcétera. No. Entonces, no sé, yo no sé. Yo no sé ahí en ese punto. Creo que estamos hablando en el mismo espíritu. Vamos, dame, hijo mío, tu corazón, no dame, hijo mío, tus cejas. Sí. O tu epidermis. ¿Qué sacamos con la epidermis? O sea, imagínense, Job se rascaba con un tiesto la llaga que tenía extendida por todo su cuerpo. No sabemos exactamente qué tipo de sarna, qué tipo de escabiosis tuvo, pero él con un tiesto se rascaba. O sea, que se imaginan las marcas que le quedaron. Seguro imprimió señal en su cuerpo. Entonces, pero es el santo Job. Bueno, en fin, no
queremos sino aportar y para que no te sientas discriminado. Si tienes tatuajes en la cara, en el cuello, en los brazos, en la espalda, en el coxis, en la nalga, donde quieras que tengas tatuajes, no te sientas por fuera del libro de la vida, ni del reino de los cielos, ni que nadie te lo haga sentir. Porque la entrada no es déjame ver tu dermis para ver si entras al reino. No, que no le añadan, por favor, señores. Y si quieren cumplir Levítico 19:28, entonces vámonos al Levítico completo y les digo lo que tienen que cumplir para que se estremezcan. Maten a sus hijos cuando sean rebeldes, maten a su mujer cuando se casen y les salga que no sangró en la primera relación. Ay, no, eso es una tipología. Y eso sí y esto no. ¿Cómo es? La ley, pin 1, pin 2, pin 3, pin 8 el tatuaje. No. Eso se llama una doble moral. Entonces, para que ningún hipócrita ni ninguna persona persuadida sinceramente de que eso es así, te señale o te discrimine. Pero si lo hace, ámalo, pero no te sientas acusado ni discriminado. Ni por cómo te vistes, ni por cómo te cortas el cabello. Si tienes 3 aretes en una oreja o un piercing, pues tú verás, yo no sé, yo pensé que uno salía y nacía con sus huequitos contados, pero si tú quieres abrir temas, no es requisito para entrar al reino tener los mismos huecos con que Dios te trajo al mundo. No hay esa palabra. Entonces no te sientas señalado. Eso es todo lo que te quiero aportar. Espero que haya servido, que lime asperezas en la familia o que se prenda el debate, pues para eso estamos. Hacemos una rayita y solo me resta comentarles que nos llegó por parte de la doctora Diana Yepes, abogada en Ecuador. Ella elaboró una cartilla con recomendaciones de acuerdo a las leyes de Ecuador. La vamos a publicar y la pueden ver los hermanos en Europa o en Asia o en cualquier parte, pero sirve de ejemplo porque también cuando la doctora Elisa Peña publicó la de Colombia es a manera de ejemplo. Eso solo sirve para la circunscripción nacional de cada país. Entonces, los abogados que estén en Honduras, en Venezuela, en Perú, en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, hagan cartillas y las publicamos y las enviamos o las publican internamente para su país, esa manera de ejemplo. Entonces, muchas gracias, doctora Dianita, fuerte abrazo para ti y tu esposo y por tomar el tiempo y aportarle a los hermanos de la comunidad en Ecuador. Es un ejemplo y se puede replicar por todos los países. Sin más, mañana 30 estamos cerrando nuestro ciclo de charlas familiares y bueno, los espero a todos en el cierre porque el mejor vino siempre es para el final. Hasta mañana. Todos, batid las manos,
aclamad a Dios con voz de júbilo. Júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá